Cumple con tu Dharma mediante el Karma Yoga. Dharma espiritual y material, el Swadharma. El verso 31 del segundo capítulo del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, y os leo: y además, considerando tu propio deber material como guerrero, no debes vacilar, porque no hay nada mejor para un kshatriya, un guerrero, que luchar para defender el Dharma. En el sistema de castas indio, la obligación de un guerrero, lógicamente, es defender el Dharma, luchar contra la injusticia. Y precisamente en la guerra del Mahabharata, Vishnu, ante la negativa de Arjuna a luchar y por lo tanto ante la amenaza de que el Dharma se vea amenazado, Vishnu se encarga en Krishna para transmitir el sagrado conocimiento del Bhagavad Gita. El hombre no puede dudar cuando tiene que cumplir con su deber. Las dudas de Arjuna ponían el peligro del Dharma. Y este es uno de los grandes mantras del Gita. Levántate y cumple con tu deber. Si todos pudiésemos explicar este mantra al mundo, estoy absolutamente convencido que todo iría mucho mejor. Reflexionar sobre este punto, por favor. En Occidente mucha gente ha olvidado su Dharma o simplemente lo desconoce. Si el hombre no conoce su Dharma, ¿qué deber tiene que cumplir? Si yo te pregunto, ¿cuál es tu Dharma? Quizás no sepas qué contestar, pero no te preocupes. El Gita te ofrece un camino, un maravilloso camino de autoconocimiento y liberación para que puedas explorar tu Dharma. Mientras el cuerpo físico pervive, el hombre tiene que actuar. Todos tenemos que actuar. Nadie, ni el propio Krishna, pueden permanecer en acción. Yo estoy hablando y estoy actuando, incluso estoy respirando, y el simple hecho de respirar, si piensas o reflexionas, es ya un tipo de acción. Si el hombre debe vivir actuando, es decir, no pudiendo evitar la acción, Krishna recomienda realizar algún tipo de trabajo desinteresado, es decir, seguir el Karma Yoga, de acuerdo, eso sí, con su deber. Uno podría preguntarse, ¿por qué debemos hacer el bien? Hay muchas teorías, hay leyes, hay muchas cosas, pero si reflexionamos un poco, el bien lo tenemos que hacer no porque esperemos algo a cambio, esto sería apego por el fruto de la acción, ni porque ninguna ley nos mande a hacer el bien. Tenemos que hacer el bien simplemente porque nos ayuda a sentirnos bien. Y este camino del Karma Yoga primero purifica la mente y también conduce a la liberación. Y este es para mí uno de los grandes aportes del Gita. Cualquier hombre, cualquiera, tú y yo, el vecino, el amigo, el hermano, cumpliendo con su dharma, con sus obligaciones, puede alcanzar el moksha, la liberación. Es interesante señalar que en los shastras, en los textos sagrados, estos shastras identifican dos tipos de dharma para el individuo. El Swadharma, SWA, es el deber de uno como individuo, de acuerdo con los Shastras y los Vedas. Y hay dos clases de Swadharmas o deberes prescritos para el individuo. El Paradharma, que son los deberes espirituales, y el Aparadharma o deberes materiales. En este caso, el deber de Arjuna a luchar era Swadharma. Es muy importante tener presente el significado de estos dos tipos de Dharma cuando estudiemos el Bhagavad Gita. Y recuerda las palabras de Swami Vivekananda: si proteges al Dharma, el Dharma te protegerá. Muchas gracias, Namaste.